Quiero traer un mensaje en esta mañana y quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Voy a hablarle de de algunos modelos bíblicos que son tan importantes, lo podemos ver en la palabra de Dios, y voy a decirlo así, del avance del reino en medio de la adversidad. El reino de Dios no es una religión ni es una iglesia. El reino de Dios es el gobierno de Dios que emana desde el trono personal de Dios y que influencia todos los sistemas de la tierra. Usted ve al sol, ve las estrellas, y dice la Biblia que Dios tiene pacto con el sol y con la luna. Por eso el sol sale en la mañana, la luna en la noche. Por eso Dios le puso límites a los mares. Cuando Dios dijo que la tierra produjera árboles y dieran fruto, hasta hoy los árboles dan fruto, hasta hoy el sol sigue saliendo, la luna sigue obedeciendo, porque eso habla del gobierno de Dios sobre la tierra. Y su reino influencia sobre todos los sistemas de la tierra: artes, entretenimiento, sistema de salud, sociología, centros de terapia, etcétera, política, artes. Todo tiene que ver con el gobierno y el reino de Dios. Dice la Biblia que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque Jesús es el Rey? Entonces, hablando del gobierno de Dios, nosotros como parte de ese gobierno de Dios, la iglesia no es el reino de Dios, pero es el agente principal del reino de Dios en la tierra. Por eso dice: ustedes oren y yo abro el cielo. Ustedes oren por los enfermos y yo voy a sanar a los enfermos. Ustedes me representan a mí en la tierra y yo estoy desde el cielo ayudándolos. Históricamente al pueblo de Dios siempre le ha ido bien en medio de las crisis y de la adversidad. Al pueblo de Dios siempre, históricamente. Pero la situación de esto nos enseña que tanto Israel, el pueblo de Israel, la nación elegida de Dios, como la iglesia, cuando nos ha ido bien, tenemos una tendencia, y es a olvidarnos de Dios. La gente, cuando le va bien, se olvida de Dios, se aparta de Dios, pierde el celo por las cosas de Dios. Y ese patrón de cosas que suceden en los creyentes y en las personas resulta en que se alejan de Dios. Cuando a la gente le va bien, se aleja de Dios. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3 del 14 al 17. Dios le escribe a una iglesia, las iglesias de Asia aquí, y esto es extensivo para todos nosotros como hijos de Dios. Apocalipsis 3 del 14 al 17. Se le está hablando a una iglesia en una ciudad, en la Odisea, y dice así: Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios le va a hablar a la iglesia, Dios le va a hablar a la gente, porque Dios no está lejos, Dios está observando a todos los seres humanos. Y dice: escríbeles esto, y les dice: yo conozco tus obras. O sea, no es que no me dé cuenta de lo que haces, bueno y malo. Dios es sabio y no nos podemos esconder de Dios en ningún lugar. Y dice Dios: yo conozco tus obras. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Habían perdido la pasión, habían perdido el amor. Y dice: y el resultado es que como yo te ayudo y yo te bendigo, ahora no eres frío ni eres caliente. Y Dios está trayendo un reclamo y le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, le habla muy fuerte, le dice: te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sí, eran ricos, tenían dinero, tenían bienes, pero el problema es que se habían apartado de Dios. Y a Dios lo tenían como un bombero, solo en los tiempos difíciles, o un seguro de autos que cuando tienes un accidente lo buscas y le hablas. Y Dios dijo: las cosas así conmigo no funcionan.
yo conozco tus obras, le está diciendo Dios, y dice, tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que ante mis ojos, está diciendo Dios, no lo sabes, pero esta es la perspectiva que tengo de ti. Y le dice hacia su pueblo, no sabes cómo yo te veo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué más le sigue hablando? Eres de esta forma, le dice, porque tú dices yo soy rico, y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor les está hablando a personas que se olvidaron de Él, que Él los bendijo, que Él los ayudó, y que ahora están lejos de Él y se enfriaron en el celo por Dios. Ese es el patrón del pueblo de Dios cuando Dios los ha bendecido. Muchas veces, usted sabía que la mayor prueba del cristiano no es la necesidad ni la enfermedad, sino la abundancia y los bienes materiales. Dice la Biblia que cuando la semilla cae en una tierra, y los afanes de esta vida y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Entonces no está malo tener dinero, no es malo tener una empresa, es bueno, pero lo que es malo es alejarse de Dios y no buscar a Dios cuando nos va bien en la vida. Y eso es lo que Dios está hablando. Ahora, yo sé que esto no nos gusta escuchar, pero por mucho que no nos guste escuchar, esto nos tiene que quedar claro. Dios nos permite pasar por adversidades en la vida, por tiempos de prueba, por desiertos, por angustia. ¿Sabe por qué Dios permite eso a los seres humanos? Para motivarnos a buscarlo a Él, para aferrarnos a la presencia de Dios y decir, no me queda otra más que el Dios del cielo es el único que me puede ayudar en esta. Cuando alguien los médicos lo han desahuciado y le dicen no tienes cura, y los médicos son expertos a veces en dar malas noticias. Una ocasión mi esposa y yo fuimos al médico y nos estaban leyendo un estudio, y estaba el médico, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y le hace, dice, ay, es que ya me cansé, esto está. Uno va con toda la zozobra y ahí yo creo que se nos subió el azúcar, pero cuando las noticias son malas, entonces uno dice, el único que me puede ayudar es mi Padre Celestial. Y Dios nos permite pasar por tiempos de dificultad para aferrarnos a Él y buscar al Dios que es real. Entonces, ahora quiero enseñarle que durante estos tiempos estamos viviendo tiempos, vimos ayer, de sacudimiento. La Biblia dice que Dios va a sacudir todo lo que se pueda sacudir, porque Él es el dueño de la tierra y de su plenitud. Él es el dueño de los mares, Él es el dueño del oro y de la plata. Dice, mío es el oro y mía es la plata, ha dicho el Señor. Y Él dice, voy a sacudir el mar, voy a sacudir la tierra, voy a sacudir la tierra seca, voy a sacudir todo lo que se pueda sacudir, lo voy a sacudir, y solo va a quedar lo que esté arraigado en el reino de Dios, que no se puede sacudir. Y cuando Dios habla de sacudir todo esto, entendemos que estamos en una etapa de sacudimientos mundiales. Estamos en tiempos de oscuridad bíblica. Estamos viviendo lo que la palabra nos ha profetizado. En Isaías 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra, y eso lo dijo Dios. Tinieblas, pecado, demonio, maldad. Dice, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso dice la palabra de Dios. Alguien que recibe esa palabra, la gloria de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos nosotros como mexicanos, acaba de quedar la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ustedes lo saben, y tenemos un gobierno nuevo que va a entrar, la primera mujer en México que va a gobernar el país. Y nuestra obligación no es criticar a nadie, sino dice, la iglesia tiene que orar por los que están en el gobierno, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, pero también dice piadosamente. ¿Sabe qué es piadoso? Piadoso no es religioso, piadoso es devoto, buscador de Dios, que quiere las cosas de Dios. Eso es piadoso. Por eso la Biblia habla de los piadosos y de los impíos.
que es lo contrario. Dice, si ustedes quieren vivir una vida piadosa, tienen que orar por los gobernantes, porque ellos son siervos de Dios que van a ayudar a legislar leyes para vivir una vida santa y una vida tranquila y pacífica, como Dios quiere que se viva aquí en la tierra. Entonces, estamos en tiempos de agitación política mundial, económica, inestabilidad, y quiero decirle algo: vamos a confiar que vamos a ver la mano de Dios más que nunca antes en este tiempo. Será vista en Chile, será vista en Venezuela, será vista la mano de Dios en México, será vista la mano de Dios en las naciones de la tierra. Yo lo creo, que la esperanza de las naciones es Jesús. Es Jesús la esperanza de las naciones, amén. Entonces voy a mostrarle aquí en la escritura, en Éxodo capítulo 14, cómo los modelos de avance del reino en medio de la adversidad. Esta es una palabra para animarlo, que mientras más difíciles se pongan las cosas, Dios hará algo en nuestra vida y en la iglesia y en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Dios los guardará, Dios los librará del mal, Dios los bendecirá y les dará favor y gracia, porque son hijos de Dios, amén. Entonces dígale a su hermano: Dios va a bendecirte en este tiempo. Dile: no te desanimes aunque haya adversidad. Quiero enseñarle el modelo de liberación del Mar Rojo. Mire lo que pasó aquí cuando Dios sacó a los hijos de Israel de la esclavitud. Estaban esclavos los israelitas en Egipto, 400 años esclavos. Y Dios dijo: vea cómo Dios permite cosas difíciles. Y Dios dijo: pero yo los voy a liberar. Siempre tenga una fe. Cuando pasa cosas difíciles, algo bueno va a pasar de eso. Aprendamos a ser optimistas, no pesimistas. Algo va a pasar bueno en mi vida en este tiempo. Algo Dios va a hacer bueno en nuestra iglesia en este tiempo. Me quitaron en el trabajo, algo Dios bueno va a hacer en mi economía. Me dieron un mal diagnóstico, algo Dios bueno va a hacer en mi cuerpo. O sea, siempre seamos optimistas. Deje la queja, deje el rechazo, deje esas cosas. La palabra fe se oye muy religiosa a veces, pero fe es confiar en Dios. Debemos de aprender a confiar en Dios. Ahora vamos a ver lo que pasó al pueblo de Israel, 400 años atrapados en Egipto. Pero cuando Dios los saca, oiga lo que le voy a decir: hubo una crisis de fe en ellos, porque Dios los sacó y ellos le creyeron a Dios. Pero cuando van pasando por el desierto y está el Mar Rojo para atravesar, los egipcios vienen a perseguirlos y ellos se encuentran entre el Mar Rojo y los egipcios y diciendo: ¿qué va a pasar? Es un momento de crisis de fe, tengo todo en mi contra, ¿qué va a pasar? Pero acuérdese lo que le dije empezando: a la iglesia siempre le va bien en los momentos de crisis. Aunque usted atraviese una crisis de fe, usted va a salir en victoria en el nombre de Jesús. Créalo, créalo. Es tan maravilloso esto en muchos aspectos, que a veces las familias sufren porque tienen hijos en drogas. Yo conozco a padres que sus hijos los amenazan, alcohólicos, hijos que los golpean a sus padres, hijos que los tienen amenazados, y hay enfermos mentales en algunas casas, y hay personas que están batallando con los hijos. Pero Dios es tan bueno y tan grande que dice: o por ti, solamente por ti que creas en mí, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Aún en medio de las drogas, había una viejita que decía: no, mi hijo no le fuma, mi hijo no le toma. Y le presumía a la vecina: mi hijo es bueno. Y llegaba su hijo bien borracho y le decía a la viejita: no, mi hijo es un predicador, ese no le fuma, ese no le toma. Y llegaba peor de borracho. Y la viejita: mi hijo no le fuma, no le toma. Ella estaba creyendo que Dios iba a hacer algo. Se convirtió a Cristo, se convirtió en un predicador, porque Dios honra la fe de sus hijos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, un derramar de bendiciones. Toque a su hermano y dígale: hay gloria de Dios sobre ti para ver cosas poderosas en este tiempo. Vamos, quiero que me ayude a predicar. Anime al que tiene a un lado, dígale: Dios hará algo en tu vida.
Dios hará algo en tu... Voltee con el otro hasta que le cambie la cara. Dígale: Dios te va a bendecir, Dios nos va a hacer felices, Dios nos va a levantar. Alguien que lo crea en esta casa. Hay júbilo y alegría. ¿Cómo se oye un grito de júbilo en Chile? 1, 2. Aleluya. Dígale a su hermano: Dios está entre los que me ayudan. Eso dice la Biblia. Fíjese, dice, un hermano nos testificó que lo secuestraron hace años. Mira lo que le pasó a esta persona. Lo tenían los secuestradores y este hermano dijo: quiero ir al baño. Y lo llevaron al baño, y estando en el baño el hermano: ay, Señor, ayudan. Y dice: y cuando abro la puerta del baño, estaba ya en la calle. Dice: ¿estaré bien o ya estoy loco? ¿Qué me está pasando? Y dice: salió del baño, Dios lo había liberado de los secuestradores. Es real, es real, es real. Es real, es real. En la dificultad hoy hay puertas abiertas para bendiciones que Dios va a traer. Hay una presencia de Dios maravillosa en este lugar. No sé si la siente en este día, pero hay bendiciones, hay cielos abiertos. Yo puedo sentir cielos abiertos. ¿Sí sabe que el cielo se abre? A Jesús se le abrió el cielo varias veces, y la primera vez que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, el cielo se abrió. Otra vez, cuando se transfiguró con sus discípulos, una voz del cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay momentos donde el cielo se abre y se manifiesta, y este es un momento del cielo. Y cuando también el apóstol Pablo iba en camino a Damasco a arrastrar a los creyentes, iba en contra de ellos, dice que una luz se le apareció que sobrepasaba el resplandor del sol, y lo tiró y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, el cielo es real, el cielo se manifiesta en la tierra. Así es que esta es una mañana de cielos abiertos. Y dice, en la crisis de fe del pueblo de Dios, aquí en Éxodo 14 del 9 al 11, quiero que vean lo que pasó y no se le olvide. El tema es el avance del reino en medio de la adversidad. El reino de Dios es imparable y es invencible. A Dios nadie lo puede destronar. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Su reino no tiene fin. Hablando de él, dice: él es el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de gloria? El fuerte y valiente, dice la Biblia. Él es varón de guerra, él tiene ejércitos y él es invencible. ¿Sabía que él es invencible, verdad? Él es todopoderoso, dice la Biblia, y a su iglesia siempre le irá bien en medio de la adversidad. A Dios le gusta mostrarse y revelarse ante personas con problemas. Hace años yo tenía mezquinos en las manos, porque me salían mezquinos, y porque un día, usted sabe, en las fechas navideñas, los cohetes, esos que se truenan, yo tenía un rollo de cohetes aquí y tenía el que me iban a prender acá. Allá se usa que te prenden un fuego y tú pones el cohete ahí y varios y lo avientan. Pues a mí me prendieron el rollo que tenía acá. O sea, yo quería prender mi cohete y me prendieron el rollo. Me explotó todo en la cara y en las manos. Me quemé, no quería entrar a mi casa porque me iban a dar una regañiza a mi mamá. Andaba en los charcos metiendo las manos del ardor, no se me quitaba, y me salieron mezquinos en todas las manos. Cuando conocimos al Señor, mi mamá dijo: la Biblia dice que Dios nos puede sanar y que Jehová es nuestro sanador. Oró por mí. Y yo, cuando iba a la preparatoria, me daba pena escribir porque me veían los compañeros que tenían las manos horribles. Y cuando mi mamá oró un día en la preparatoria, estando yo con mis técnicas para escribir, que no me vieran, empecé a oír como azúcar. Se desmoronaron todos los mezquinos, se me fueron y quedé limpio, y Dios me sanó. O sea, yo sé que puede ser algo, una quemada, un mezquino, pero Dios tiene contados cada uno de nuestros cabellos. A Dios le interesa hoy por qué vienes preocupado. Dios es experto en reparar corazones rotos. A ver, Génesis capítulo 12. Génesis 12. Voy a mostrar el modelo de Abraham. Y al principio le dije que a lo largo de la historia de Israel y de la iglesia se ha demostrado que siempre al pueblo de Dios le va bien en medio de las crisis. Siempre.
El modelo de Abraham. Aquí hay una palabra que se llama, que es liminalidad. Una palabra, esa palabra significa transición entre una etapa y otra. Y Abraham estuvo en transiciones, y todos nosotros estamos en transiciones. Cuando nos casamos estamos en una transición. Y dicen por ahí un chiste que un hijo le preguntó al papá: papá, ¿cuánto te costó casarte? Y le dijo el papá: no sé, todavía lo estoy pagando. Pero son transiciones. Amén. Y Abraham estuvo en una transición. Y vamos a ver lo que le pasó a Abraham y esto es lo que le quiero decir. En etapas significativas de nuestra vida, en etapas muy importantes de nuestra vida, esas transiciones, cuando pasamos de un lugar de comodidad y de estabilidad en la vida a una situación que no sabemos lo que va a pasar, es una transición. Y eso todos lo pasamos en la vida. A veces estamos bien, y yo le voy a dar un consejo: cuando le vaya bien, disfrútelo, alégrese, y que nadie le robe su paz ni su gozo, porque mucho le costó llegar ahí. Disfrútelo y sea feliz. A veces estamos esperando que nos vaya mejor, y ese es el momento que ya nos está yendo bien. Y cuando viene el momento que nos está yendo mal, decimos: y yo pensé que me iba mejor que allá, y allá era mi buen momento. Al enemigo y a la gente le da envidia que nos vaya bien, pero le digo algo: de todas maneras, disfrute lo que Dios le da. Disfrute su familia, disfrute de la playa, disfrute del mote, disfrute de todo lo que venden acá: asado, chicharrón, frijoles, pozole, tacos, carnitas, enchiladas. Ya estoy hablando de comida mexicana. ¿Cuál? Ya nos dio hambre, a mí también. Un día le dije a un amigo: Dios me permitió ser pastor, y me dice: felicidades, ya traes púlpito integrado. Pero el púlpito me lo he estado quitando, ya no me cabe aquí mucho la Biblia. Y les digo: no se rían, porque ustedes traen una catedral y no. Así es que disfrute cuando le vaya bien. Gócese en Dios. Salga de aquí, no vea lo que no tiene, vea lo que tiene: la bendición de Dios. Tiene la vida, está vivo. Se puede reír, ¿no? Puede aplaudir, tiene voz, tiene manos, tiene oídos, tiene lo demás. Dios se encargará. Dice Jesús: quiero que seas feliz, déjame tus cargas, déjame tu ansiedad, échala sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Y si te enfermas, yo soy Jehová tu sanador. Y si no tienes dinero, yo soy Jehová tu proveedor. Y si te hacen mal, yo estoy entre los que te ayudan. Y si te hace falta un ángel, ahí hay ángeles para que te ayuden en todos momentos. Así es que si a usted le han dicho: tienes cáncer, tienes una célula, tienes una bacteria, hoy hay muchas enfermedades nuevas. Hoy le digo que por las llagas de Jesús usted ya ha sido curado. Lo envío sano en el nombre de Jesús, y lo envío próspero a lo que Dios va a hacer en su vida. A ver, ¿qué pasó con Abraham? Le hablé de una transición en un momento de comodidad y estabilidad a un momento donde vamos y no sabemos qué va a pasar. Génesis 12 del 1 al 2, Dios le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero no le dijo a dónde, le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios nos saca de la comodidad y de la estabilidad y de lo que conocemos para llevarnos a algo donde no sabemos cómo nos va a ir, es una transición, y eso nos pone nerviosos, porque nos gusta tener el control de las cosas y saber que todo está bien. Pero cuando atravesamos esta transición, Dios le dijo a Abraham, le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la promesa a Abraham? Ok, ahora quiero enseñarle esto con el ejemplo de Abraham. Le fue bien cuando Dios lo sacó de su tierra y de su parentela. En una transición le fue bien. Al pueblo de Israel en el peligro le fue bien. A Abraham le fue bien. Como seguidores de Cristo, tenemos que aprender a abrazar las temporadas de transición, de la comodidad a los desafíos que Dios nos da.
Usted tiene que ser arriesgado y tiene que empezar a servirle a Dios. Líderes de Casa de Paz, a ver, levante su mano los líderes de Casa de Paz. Ahora, ¿cuántos quieren ser líderes de Casa de Paz? Ya ve como casi nadie. Porque dice, ay, ¿cómo me va a ir? Yo no sé hablar en público. Yo tampoco sabía hablar, todavía ni sí. Solamente estoy parado aquí por la gracia de Dios. Pero sabe que a mí me gustaba ser aislado. Estaba en mi cuarto siempre encerrado, no me gustaba hablar con nadie. Y de pronto el Señor me pone a pastorear y a hablar con gente y personas, porque dice la Biblia que el poder es de Dios, no de los hombres. Que Él escoge lo débil, Él escoge lo que no es para avergonzar a lo que es, dice la palabra. Así es que le voy a poner un desafío. ¿Cuántos dicen amén? Atravesar temporadas de comodidad y estabilidad a desafíos de Dios y saber que nos va a ir bien. Hay unos que su esposa le dice, tú no sirves para hablar, tú no hablas, tú eres esto. No lo haga eso. ¿Sabe qué? Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Va a poder predicar, va a poder orar, va a poder evangelizar, va a poder salir adelante. Qué cómodo es venir a la iglesia y sentarnos como hoy. Eso es maravilloso. Pero ahora usted va a venir con un alma nueva para Cristo. Ahora usted va a enviarlos a las casas de paz. Que tengamos aquí 200 bautizos en un mes. Amén. Bueno, entonces esos son los momentos de transición. A ver, vamos a ver Génesis capítulo 9. El avance del reino siempre va a ser inminente. En el peligro, en las transiciones. Ahora, Noé, quiero decirle que hizo Noé. Le obedeció a Dios con una fe ciega. A ver, ¿por qué fe ciega? 100 años construyendo el arca. Nunca había llovido. Y Dios le dijo, va a llover. Y voy a traer un diluvio y voy a acabar con toda carne porque siempre están haciendo cosas malas. A Dios le dolió crear a los hombres porque se estaban pudriendo en pecado y la tierra le pertenece a Dios. Y Dios dijo, yo quiero que la tierra se llene pero de gente buena, de personas buenas, de hijos de Dios. Pero ¿qué pasó? En la Torre de Babel 70 idiomas diferentes sucedieron porque estaban confabulados en contra de las cosas de Dios. Se rebelaron y Dios bajó y los confundió y ya no pudieron hacer la Torre de Babel. En 70 idiomas ya no se entendían. Dios está diciendo, yo soy el dueño de la tierra y de su plenitud. Entonces el Señor hizo eso. Viene Noé, 100 años construyendo el arca, y Dios le dijo, va a haber un diluvio. ¿Sabe cuántos años tenía Noé cuando empezó a tener hijos? 500 años. Tenía 500 años de edad. Y luego el diluvio empezó cuando Noé tenía 600 años de edad. Noé vivió 950 años. Esa fue la edad de Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Obedeció a Dios 500 años. Bueno, la vida antes era diferente, pero obedeció a Dios. Y lo que sucedió con Noé, de obedecerle a ciegas a Dios y decir sí lo voy a hacer, es que resultó en la salvación de toda su casa y de toda su familia. Cuando le obedecemos a Dios, Dios va a hacer algo con tu casa y con tu familia. Dios no siempre está pensando solo en ti. Le hicieron una pregunta a los apóstoles y el carcelero de Filipos le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero no solo tú. Le dijo, tú y toda tu casa. Cuando obedeces a Dios, Dios hará algo por tu casa y por tu familia. Así es que dígale al que está a un lado, la obediencia trae la bendición de Dios. ¿Qué pasó con Noé? Le obedeció a Dios y Dios lo bendijo y le salvó a toda su casa. Ahora mire, vamos a ver unos dos más. Vamos a ver cuando la iglesia, lo que sucedió y con Israel. Y esta parte es importante, el modelo de Éxodo. Esto es terrible lo que le voy a decir. Y de Hechos, multiplicación en la persecución. Multiplicación. Usted sabe que Dios es el creador de las matemáticas. Él dijo en Génesis, multiplíquense.
Él creó las matemáticas, Él creó la química, los árboles, la biología. Desde el principio de la creación Él creó eso. Por la palabra de Dios fueron creadas todas esas áreas. Y eso significa que la palabra de Dios es Jesús. Sin Jesús no existen las matemáticas, filosofía, química, biología. Jesús es el creador de los árboles, de todas las cosas, y por Él fueron creadas y por Él subsisten. Hoy están los árboles y hoy están las nubes y el sol porque Jesús está vivo. Por su palabra subsisten todas las cosas. Oiga, aquí ustedes tienen una bendición. A mí me admira, últimamente Dios me ha estado hablando mucho a través de la naturaleza. Dice la Biblia en Romanos que lo invisible de Dios, como es su eterno poder, su eterna deidad, lo que no podemos ver con nuestros ojos, lo invisible, dice, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. El sol, la luna, las estrellas, dice, de modo que no tienen excusa. ¿Quién las hizo? Dice, no tienen excusa. Yo le dije a mi hijo apenas, Dios es tan grande y tan bueno y es un padre para nosotros, que en la noche Dios nos permite dormir y en el día levantarnos. Pero yo le dije, mira, Dios en el día prende la luz y sale el sol, y en la noche apaga la luz y todo se oscurece para que podamos dormir, y en la mañana nos vuelve a prender la luz para que podamos otra vez tener la luz. Porque vivimos rodeados de la gloria de Dios. Todos estamos bajo el cielo, las nubes, la lluvia, la naturaleza. Comemos la comida de los animales que Dios creó, de las plantas que Dios creó. Lo invisible de Dios se hace visible a través de las cosas hechas. Pero dice la Biblia que los hombres, aún viendo eso, no tomaron en cuenta a Dios. Y ellos empezaron a tener sus ídolos y a hacerse imágenes idólatras. Y dice, y por eso, porque no quisieron tener en cuenta a Dios, viendo las cosas del eterno poder de Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen y hechos vergonzosos, y perdieron el uso natural de la mujer, se volvieron homosexuales y lesbianas porque no quisieron tener en cuenta a Dios. De ahí viene toda esa perversión. ¿Por qué? Porque viendo a Dios, su eterno poder, no es necesario que Dios te diga, aquí estoy, y se te aparezca. Solamente estás respirando el aire que Dios puso en esta atmósfera. Eso es, estás respirando a Dios. Tienes el soplo del Espíritu, que es Dios el que te lo dio. Pero dice, la gente no tiene en cuenta a Dios porque se confunde y creen que es religión. Y entonces la gente dice, no, pues yo tengo mi religión. No se trata de religión, se trata de Dios. Dice, no quisieron tomar en cuenta a Dios y Dios los entregó a esas pasiones desordenadas. Y cuando le hablo de la multiplicación, este modelo de avance del reino en medio de cuando el enemigo quiere que no haya multiplicación, Dios es un Dios de multiplicación. Le voy a enseñar unas matemáticas cristianas. 3 más 3, 9. 4 más 4, 16. 5 más 5, ya se la están aprendiendo. 7 más 7, 8 más 8. No, se la tienen que aprender bien. Tienen que repasar las tablas, Cuando Jesús tenía 5 panes y 2 peces, alcanzaba para uno. Y el Señor dijo, tráemelo, y lo multiplicó y alcanzó para 5,000. Si tú ganas no sé cuántos miles de pesos chilenos y te alcanza para una semana, ahora te va a alcanzar para todo el mes, porque Dios lo va a multiplicar, porque esos son milagros. Si no te alcanzaba para el carro, ahora te va a alcanzar, porque Dios te lo va a multiplicar. Y te va a decir, ¿y cómo lo voy a ir a pagar? Eso déjaselo a Dios. ¿Alguien cree en las matemáticas de Dios? El enemigo te va a decir, no, tú no puedes, tu familia fue pobre, tus padres solo fueron comerciantes, tú no vas a tener nada, nadie en tu familia fue profesionista, nadie estudió inglés. Y tú vas a decir, sí, eso fue en mi familia natural, pero ahora tengo la vida de Dios, tengo un Padre en el cielo, tengo un hermano mayor que se llama Jesús, y ahora voy a avanzar porque soy hijo de Dios. O sea, esto no
real. Ahora vamos a Éxodo 1 para que vea esto que Dios hizo. Esto es tremendo. Los hijos de Israel entraron a Egipto solo 2 y salieron 4 millones. Se multiplicaron. Pero el diablo no quería que se multiplicaran. Ahora dice, como se estaban multiplicando, Faraón los oprimía para que no se multiplicaran. No quería, porque decía Faraón, se van a hacer más grandes y más fuertes y no vamos a poder contra ellos. Así es que los oprimían, les ponían trabajos, estaban en adversidad. Pero le voy a decir algo: mientras más oprimidos, más multiplicados. Mientras más el diablo los oprimía, más el Señor los multiplicaba. Mientras más el diablo los amargaba, más el Señor los multiplicaba, porque más puede el Señor que el enemigo. Y es maravilloso. Éxodo 1 del 9 al 12 dice así lo que pasó aquí en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a orar para que usted reciba esa palabra. Dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel, esto decía el faraón, es mayor y más fuerte que nosotros. Claro, porque era el pueblo de Dios. Usted sabe que aquí en las naciones de la tierra hay México, hay Chile, Estados Unidos, Canadá y etcétera, cientos de naciones, pero hay una nación que se llama Nación Santa, y esa somos todos nosotros. Y en esa nación Él gobierna directamente, el Dios del cielo y de la tierra. Y entonces decía el faraón, aunque el pueblo de Dios estaba en Egipto, dijo el faraón: ahora pues seamos sabios para con él, para que no, diga conmigo, para que no, vamos, diga, para que no se multiplique. El diablo dice que no se multiplique, pero Dios dice que sí se multiplique. Seamos sabios para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Eso decía Faraón. Siguiente versículo. Y dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Los estaban oprimiendo, pero esto quiero que me ayude a leerlo con fuerza. Todos levante su mano y diga: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ni Faraón ni nadie va a poder detener la multiplicación que Dios tiene para su iglesia. Recíbala en su casa, recíbala en sus hijos y diga: tengo multiplicación. Dios está en la vida real. Y si no lo puede ver con los ojos, vea los árboles, ve el amanecer. Qué despliegue de gloria del amanecer. Cómo prende la luz el Señor haciendo que el sol se vea así, y cómo la apaga con un atardecer maravilloso. Es el poder de Dios. Usted ve para acá y ve mar, ve para allá y ve desierto. Es la gloria de Dios. A lo mejor dice: llevo 20 años con esta prueba. Pues no se desespere, sígale. Los israelitas 40 años, pero ellos eran tercos. Se quejaban, murmuraban de las pruebas. Y cuando nos quejamos y murmuramos, yo le voy a decir algo: si con lo poquito te quejas, también cuando tengas más te vas a quejar. Dice que estemos contentos con el sustento, con comida y vestido estemos contentos, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo entero si es que lo ganas, si al final tu alma se pierde? Se me paran los pelos. A mí me da terror el infierno, porque es real. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Y en el infierno los sentidos de una persona están conscientes. La Biblia dice que había un rico que murió y un pobre llamado Lázaro, y este pobre se sentaba a la puerta de Lázaro porque el rico siempre tenía banquetes con esplendidez, y este pobre le lamían las llagas los perros y se murieron al mismo tiempo. Entonces dice la Biblia que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al cielo, y el rico al infierno. Es un ejemplo que nos da Jesús. Y en el infierno el rico alcanzaba a ver a Lázaro y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro. Vea, se acordaba quién era Lázaro, lo reconocía y le decía: para que venga, aunque sea con la punta de su dedo, a mojarme la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo: no, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá.
y no se puede. Y le dice: acuérdate que tú en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro no tuvo nada. Esto no quiere decir que los que tienen bienes se van al infierno y los que no tienen bienes se van al cielo, sino que la Biblia, como vimos al principio, está bien tener dinero, está bien lo que tengas o no está bien, pero lo que está mal es que teniendo eso te alejes de Dios, te olvides de Dios. Entonces está el pobre el pobre en el cielo. Y como no le mandaron a Lázaro, le dice el rico a Abraham, le dice: aunque sea, manda uno de los profetas, porque tengo 5 hermanos y no quiero que nadie, o sea, sabía todo, se acordaba: 5 hermanos, Lázaro, no quiero que vengan a este lugar. En el infierno se ve, se oye, se siente, hay tormento. Es real el infierno, pero también es real el cielo y las moradas eternas. Jesús dijo: yo quiero que donde yo esté, ahí estén ustedes. Voy a llevar morada. Entonces esto no es de que alguien muere, en paz descanse. No es en paz descanse. La Biblia dice que en cuanto morimos y cerramos los ojos en la tierra, hay un juicio de Dios por lo que hicimos en la tierra. Y en ese momento se abre en el cielo hay libros. Hay un libro que se llama de las lágrimas. Están ahí apuntadas nuestras lágrimas. Hay un libro que se llama el libro de la vida, las obras. Todo eso está escrito. Entonces dice que cuando uno muere, se abre el libro de la vida, y si tu nombre está, puedes entrar al cielo. No es por obras. ¿Cómo se pone mi nombre en el libro de la vida? Cuando le digo con mi boca: Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero una vez que haces esa oración, tienes que seguir viviendo como a Dios le agrada. Dejar la amante, dejar los celos, dejar el pleito, dejar la pornografía. ¿Amén o no amén? Eso hay que dejarlo, porque a Dios le desagrada. Tenemos que leer la Biblia todos los días. Hay muchas personas que no leen la Biblia y entonces no conocen a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? No, ya me dijo que vea los árboles. Sí, está bien, pero tiene que leer la Biblia, la palabra de Dios. Ahí usted conoce el carácter de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios. ¿Cuántos dicen: Señor, háblame? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Cuando tú le hablas a Él, oras: Padre, te doy gracias. Le estás hablando. Si quieres que Él te hable, lee la Biblia y Él te habla. Es su palabra hablándote. Amén.